Estamos estudiando el clásico Tomer Dvoira del Ramak, Reb Moshe Cordovero, año 1520-30 en Tzfaz, y estamos en el capítulo 7. En el capítulo 7 el Ramak va a explicar cómo servir a Dios con el concepto de Tiferes. Estamos en la segunda parte, digamos. La primera parte del libro habla de los 3 atributos de misericordia y cómo la persona tiene que emular a Dios. En la segunda parte del libro, el texto habla sobre las diferentes sfiros, diferentes emanaciones divinas y cómo uno debe servir a Dios en el concepto de cada una de esas emanaciones divinas. Tiferes. La traducción de Tiferes es belleza, literalmente. Pero vamos a ver cómo el Ramak lo explica de una forma muy interesante y muy práctica de cómo servir a Dios al respecto de Tiferes. No hay duda, dice el Ramak, de que la cualidad de Tiferes, belleza, es el estudio de Toiro. En la representación gráfica, que no es más que eso, y jamás confundir y pensar que Dios tiene imagen o representación gráfica, pero simplemente la representación gráfica de las Sfiros y Tiferes está en la línea del medio. Gesed en la línea de derecha, Kvura en la línea de izquierda, Tiferes en la línea del medio. La línea del medio significa Emes, la verdad, y significa Toiro, el estudio de Toiro. Entonces, Tiferes es estudio de Toiro. Todo lo que va a decir el Ramak tiene que ver con una forma de estudiar Toiro. Sin embargo, la persona tiene que ser muy cuidadoso de no ser soberbio, no ser arrogante con las palabras de Toira, de manera tal que esto va a generar, si la persona es soberbia y arrogante cuando estudia Toira, va a generar un mal muy grande, porque así como la persona se eleva y es soberbio, así genera que la cualidad de Tiferes, belleza, que es la Toira, como explicamos, sea soberbia también, y se retire y se eleve hacia arriba, Haz Shalom, Dios libre y guarde, que no se revele en el mundo la belleza divina. Solo que al revés, toda persona que se rebaja a sí mismo, es humilde en palabras de Toira, genera justo lo opuesto, genera que Tiferes descienda, esta emanación divina descienda y baje a sí misma para nutrir y darle energía a Malchus. No importa ahora todo el detalle de qué es Tiferes y qué es Malchus, pero el punto es que, como dije antes, en la línea del medio tenés Tiferes, Yesoid y Malchus. El Ramak va a explicar esto también más adelante, qué significa Yesoid, etc. En la clase que viene, Dios mediante. Pero la cuestión es que cuando uno es soberbio y se eleva, genera que se retire Tiferes. Cuando uno es humilde y se rebaja, genera que justamente se proyecte Tiferes y dé energía hacia Malchus. Paréntesis, en Kabbalah, Malchus se llama P, la boca de Dios, por así decir, entre comillas. Dios no tiene boca, ni forma, ni nada por el estilo. Pero así como la boca da energía, de la misma manera Malchus, ese nivel, es el que crea el universo entero. Así como un rey está encerrado en su palacio y no se mezcla con el resto de la gente, Dios se retira, por así decir, a sí mismo, se oculta a sí mismo para darnos a nosotros espacio para existir. Y este es el concepto de Malchus, el reinado divino, la boca de Dios. A través de la boca Dios crea, por así decir, el universo entero. Por eso el relato de la Toira es Vayomer Elohim, Dios dijo que sea esto, Dios dijo que sea aquello, dijo. Esto representa una revelación, pero esa revelación a su vez es un ocultamiento de la presencia de Dios para darnos a nosotros lugar para existir. Pero para que pueda existir toda esa creación, tiene que haber una influencia, algo. Para que uno pueda hablar, uno tiene que tener algo en la cabeza que va a decir. Si uno no sabe ni lo que va a decir, no puede hablar. Entonces, el mismo concepto podemos aplicarlo a Tiferes y Malchus. Malchus es la boca de Dios, correcto. Pero ¿qué es lo que habla? Justamente lo que Tiferes hace descender hacia el mundo. Entonces, si la persona es orgullosa, soberbia, arrogante en su estudio de Toira, yo sé mucho Toira, entonces yo estoy arriba y qué sé yo, qué sé cuánto, lo que genera es que se retire Tiferes, porque Tiferes representa la Toira. Toira es Emes, la Toira es verdad, la línea del medio es la verdad, sea como fuera que la explicación. El punto es que si se retira Tiferes, entonces sobre Malchus, que es la creación del mundo, ¿qué hay para hablar, entre comillas? Lo que ocurre entonces, hay un ocultamiento más profundo de la presencia de Dios en el mundo. Nos es más difícil ser conscientes de Dios, nos resulta más difícil rezarle a Dios, pensar en Dios, etc. Esto es lo que ocurre cuando una persona que estudia Toira es arrogante en su estudio de Toira. Esta es la explicación que el Ramak da, de acuerdo a como yo lo entiendo. Y aquí abajo, por debajo de Tiferes, hay 4 sfiros, 4 emanaciones divinas, 4 cualidades, que son Netzach, Hoid, Yesoid y Malchus. Son 4 niveles. Pero esos 4 niveles en realidad se dividen en 3 asuntos. Netzach y Hoid van por un lado, ahora vamos a explicar qué es. Después viene Yesoid, después viene Malchus.
Son 4 cosas, 3 niveles. El primero, Netzach se traduce en general como victoria, Hoyt se traduce en general como esplendor. Que ahora no vamos a explicar qué significa cada una de estas cosas, esto es la clase que viene. El punto es que cuando una persona es, la primera cualidad, va a explicar 3 asuntos. Uno que tiene que ver con Netzach y Hoyt, uno que tiene que ver con Yesoid, uno que tiene que ver con Malchus. Netzach y Hoyt, de vuelta victoria y esplendor, resplendor, como sea. Primer asunto, cuando la persona es soberbio sobre sus estudiantes, uno enseña y uno es soberbio, arrogante, orgulloso, etc., genera que Tiferet sea soberbia y se eleve, como dijimos, y se retire de Netzach y Hoyt. Netzach y Hoyt, victoria y resplandor, son Limud de Hashem, son los Talmidim, los estudiantes de Tiferet, los estudiantes de Dios, los estudiantes de Tiferet. En la estructura del alma, ahora no es el momento para toda la explicación, pero Netzach y Hoyt representan como si fuesen las piernas, los muslos. Los muslos llevan a la persona a algún lugar. Netzach y Hoyt lo que representan es cómo se lleva la energía de un lugar a otro. Una vez que la energía está disponible, la cuestión es que hay que llevarlo de un lugar a otro. Es como un camión, por así decir, que lleva los productos de la fábrica hacia los supermercados. Hay que llevarlo, y si no lo llevas, los productos están listos en la fábrica, pero no están en el supermercado, no están a disposición. Netzach y Hoyt representan esta cuestión. Ahora bien, de vuelta, si el maestro es orgulloso, es arrogante, esto genera que se retire la influencia, la energía de Netzach y Hoyt. No tienen que llevar los camiones, no hay producto. Y la persona que se rebaja a sí mismo y enseña la Torah con amor, también Tiferes, se baja a sí mismo, este nivel que se llama belleza, se baja a sí mismo hacia sus estudiantes, que son Netzach y Hoyt, y les da energía. Por así decirlo, los productos están en los camiones para ser llevados. Por lo tanto, la persona tiene que ser tranquilo con sus estudiantes, tiene que enseñarles tanto cuanto ellos puedan soportar. Perdón, y Tiferes, en su mérito, va a dar flujo de energía al limud de Hashem, a los estudiantes de Dios, de acuerdo a lo que le corresponde a cada uno de ellos, etc. Cuando la persona enseña con amor, esto genera una proyección de Dios hacia el mundo para que esté más presente y más revelado justamente el amor a Dios, de acuerdo a tanto cuanto uno, el amor de Dios por nosotros, tanto cuanto uno pueda soportar. Este es el primer asunto de cómo Tiferes influye sobre el mundo a través de Netzach y Hoyt. Perfecto. El segundo asunto es cuando la persona, esto tiene que ver con Yesoid. Yesoid se traduce en general como fundamento, que representa en la estructura del alma el placer que la persona tiene en enseñar. Conexión. Esto es Yesoid. Ahora bien, cuando la persona, al respecto de Tiferes, se enorgullece, soberbia en su toira sobre un pobre, acá el pobre se llama Yesoid, Yesoid se llama el pobre, lo que sea, y lo desprecia, como la historia de Eliyahu, que se apareció a Rabbi Shimon ben Elazar, hay una versión que dice Rabbi Elazar o Rabbi Shimon, no importa. Rabbi Shimon ben Elazar se apareció Eliyahu, a Novi, el profeta Eliyahu, como un pobre feo, un hombre feo realmente. Esta historia está en el Talmud. Asqueroso, despreciable, para hacerlo tropezar a Rabbi Shimon ben Elazar, porque Rabbi Shimon ben Elazar venía en su burro, cuenta la historia, orgulloso, soberbio de que venía de la yeshive, de la casa de estudios, para ser el rabino de la ciudad. Y estoy orgulloso de toda la toira que sé. Se le apareció Eliyahu a Novi, el profeta Eliyahu, como un hombre feo, horrible realmente. Y cuando Rabbi Shimon ben Elazar lo ve a este hombre feo, le dice: ¡qué feo que sos! ¿Cómo me joder? Dice Aish, ¡qué feo que sos! Le dice. Y el hombre le dice: si te parece que soy feo, anda a quejarte al Uman She'asani, al artesano que me hizo. Y ahí Rabbi Shimon ben Elazar se dio cuenta: me olvidé de Dios. ¿Cómo lo traté a este hombre? Vamos a cómo el Ramak cuenta la historia. No está, si bien el Ramak está haciendo referencia a la historia, no está contando la historia tal y cual es. En la práctica, porque el Ramak no viene a copiarnos lo que dice el Talmud, está estudiando la historia del Talmud. La cuestión es que el Ramak está haciendo referencia a esa historia. Acá vemos claramente como Rabbi Shimon ben Elazar fue orgulloso, soberbio contra una persona, y Dios lo estaba probando justamente a Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar fue orgulloso y despreció a este pobre. Y este pobre lo advirtió en su rostro y le mostró sus defectos, el defecto de Rabbi Shimon ben Elazar. En la práctica, Rabbi Shimon le pidió perdón. El pobre le dijo que no te voy a pedir perdón, no te voy a perdonar, perdón.
no te voy a perdonar. Acompañó Rabbi Shimon a este hombre pobre, feo, hasta la ciudad. Y la gente le recibió a Rabbi Shimon con todo el orgullo. ¡Oh, llegó el rabino! Y el pobre feo decía, ¿este es el rabino? ¡Ah! Yo les voy a contar lo que hizo este tipo. Me dijo feo, me dijo me trató mal, etcétera, etcétera. Y la gente le pidió por favor a este hombre que lo perdone. El hombre terminó perdonándolo a Rabbi Shimon ben Elazar en mérito de la congregación. Y el Talmud termina contando que cuando Rabbi Shimon entró a la sinagoga, lo primero que dijo fue: Le oila mi Adam rachke con kashe que eres. Siempre tenés que ser suave como una caña y no duro como el cedro. Hay que aprender a perdonar. Esto es una forma de entenderlo. Y desde la perspectiva de Rabbi Shimon ben Elazar, hay que aprender a ser tranquilo y no despreciar a la gente. Esta es la historia a la cual está haciendo referencia el Ramak. Acá vemos claramente que Rabbi Shimon ben Elazar fue orgulloso y estuvo mal. Fue orgulloso y despreció a un pobre. Este es el punto central. ¿Por qué trae esta historia el Ramak? Porque aquella persona que es orgulloso y soberbio contra los pobres genera que Tiferes sea soberbia contra Yesoid, contra esta emanación divina que se llama fundamento, que es pobre, y no darle energía. Porque de vuelta, Yesoid, la energía que tiene para darle a Malchus, sea lo que fuere que es toda esta historia, el punto es que no es propia, viene de arriba. Entonces, si de arriba no le das energía, desprecias al pobre, esto genera que Dios desprecie justamente este mundo. Y si la persona, la opinión, la cabeza del sabio está tranquila con el pobre, entonces Tiferes da flujo de energía a Yesoid. Por lo tanto, la persona tiene que considerar muy importantes a los pobres. La persona sabia, que estamos hablando de un sabio que estudia Toira, tiene que ser muy cuidadoso con los pobres, tiene que acercarlos, y también esto va a generar que arriba Yesoid sea importante para Tiferes y se unan. Esa unión. Como yo dije anteriormente, el concepto de Yesoid es el kesher, es la unión que tiene el maestro con el alumno. Y esto permite que el maestro enseñe y que el alumno aprenda. Este fue el segundo asunto en Tiferes, en el estudio de Toira, que tiene que ver con Yesoid, con el pobre. El tercer asunto, vamos a hablar ahora de Malchus, el reinado, que como dijimos anteriormente ampliamente, es la boca de Dios, etc. Aquella persona que es orgullosa, soberbia en su Toira, contra los ignorantes, amos de Arra, la gente de la tierra, que se refiere a aquellas personas que son el pueblo, por así decir, que no saben nada. Entonces el sabio viene y dice: ¿qué tengo que hablar con vos si no sabes nada? No existís. Ese sabio genera que Tiferes sea orgullosa, soberbia, etcétera, se eleve por sobre Malchus y no le dé energía. Como dijimos anteriormente, el ejemplo de que cuando uno tiene ideas, entonces uno las puede hablar, pero si acá el habla, las palabras se quedan sin ideas para transmitir, entonces una persona se quedó sin palabras, no tiene nada para decir este tipo, está vacío. Solo que al revés, la persona tiene que estar, el sabio tiene que estar mezclado con las criaturas, y todas las personas tienen que ser importantes frente al sabio, porque están por debajo, en el secreto de la tierra, son ignorantes, son personas de la tierra, están rebajados como la tierra, y la persona tiene que estar mezclado junto con el sabio, junto con ellos. Y Dios libre y guarde, no tiene que llamarlos burros y no tiene que bajarlos. Si los va a llamar burros, los está rebajando a las personas a la clipa, a la impureza, y por lo tanto, si hace esto, llama a los ignorantes burros, no va a tener el mérito de tener un hijo que sea luz de la toira, como está escrito en el Talmud, etc. Sino que la persona tiene que comportarse siempre con calma, con tranquilidad, de acuerdo a lo que ellos entienden. Como Tiferes también da energía, flujo de energía a Malchus y la guía, de acuerdo a cómo Malchus puede soportar. Porque Malchus representa el aspecto femenino, y el Talmud dice que el aspecto femenino, el aspecto de das, de comprensión, es simple, es básico. Entonces Malchus no tiene gran capacidad, no es un recipiente muy amplio, por así decir, para recibir mucha energía, etcétera. Es como si una persona fuese tan sabia que no tiene palabras para decir todo lo que tiene para decir. No tiene las palabras no pueden contener todos los conceptos que esta persona puede decir. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Reducir los conceptos de acuerdo a lo que las palabras pueden cargar para poder transmitirlos. Esta es la conexión entre Tiferes y Malchus. Entonces, si la persona, el sabio, anda con calma, con tranquilidad, va a poder enseñar
y darle a los ignorantes de acuerdo a lo que los ignorantes pueden captar, porque son ignorantes justamente y tienen poca capacidad de comprensión. Y dentro de esta idea, el sabio no tiene que ser orgulloso sobre todos aquellos que son halush yadas, que tienen poca capacidad intelectual, que son parte del polvo de la tierra, entre comillas. Y por esto mismo, nuestros sabios de antaño no eran orgullosos y soberbios con la Toira. Acá el Ramak hace referencia a varias historias en el Zohar, como la historia de Rav Amnuna en Parshas Breishis. El punto de la historia de Rav Amnuna es que él apareció para enseñarnos ciertas cosas y cuando lo quisieron dar honor y gloria, etcétera, porque enseñó unas cosas fantásticas, desapareció Rav Amnuna, no estaba más, se había ido. Lo mismo ocurre con el caso de Rav Hagai en el Zohar también. Acá traen un comentario que la historia de Rav Hagai es que no quería mostrarse. Cuando le preguntaron quién sos, enseñó algo y era fantástico, le preguntaron quién sos, dijo yo soy un Yehudi. Yo soy un Yehudi simple que vengo acá. Entonces entre los otros sabios dijeron, ese debe ser Rav Hagai, porque nunca quería mostrarse como orgulloso, etc. Y en Tikkun Zohar la misma historia, con aquel anciano que Rabbi Shimon le quería dar un beso en la cabeza de lo fantástico que era lo que dijo, y cuando Rabbi Shimon lo buscó para darle un beso, ¡paraj! Se fue, desapareció. No quería mostrarse y ser orgulloso al respecto de las palabras de Toira. Y más aún, la persona tiene que acostumbrarse a siempre, cuando estudia palabras de Toira, piensa que de una manera, la otra manera, uno medita, etc., y deduce ideas, etc., siempre tiene que tener en mente Tikkun Shechina, reparar la presencia de Dios que está oculta en el mundo, repararla, embellecerla hacia Tiferes. Es decir, halacha el ahemes. Uno siempre tiene que buscar cuál es la verdadera ley, cuál es la verdadera voluntad de Dios. Ese tiene que ser el objetivo del estudio de Toira. Y esto es el concepto de Machloikes Leshem Shomayim. Como dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkei Avos, el primer capítulo, discusiones en aras del cielo. Es decir, ¿quién es en aras del cielo? Shomayim es Shom Maim, ahí agua. Es decir, Chesed y Gvura. Eish Umaim, esto es Shamaim, Eish Umaim, fuego y agua, que representan Gesed y Gvura, bondad, agua, y Gvura, severidad, fuego. Entonces existe Machloikes Leshem Shamaim. Hay discusiones que son en aras del cielo. Es decir, en aras de que se revele la bondad divina y la severidad divina en el mundo. Shamaim representa entonces Tiferes, la Toira, como dijimos anteriormente, también se llama Maim, agua. Shamaim es Sham Maim, ahí hay agua, esto es Tiferes. Y Tiferes incluye Gesed y Gvura. Entonces, ¿qué representa esto en términos de lo que está diciendo Ramak? En términos sencillos, Halacha, la ley, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la persona puede hacer tal cosa, o debe hacer tal cosa, y no debe hacer tal otra cosa. Y acá está Gesed, debes hacer tal cosa, andá y hacelo, o podés hacerlo, y Gvura, severidad. La bondad divina es andá y hacé, la severidad es no hagas. Estos dos componentes están dentro de Tiferes, en una combinación perfecta. Entonces Tiferes representa saber realmente lo que Dios quiere. Acá el punto no es lo que yo quiero hacer tal cosa, entonces andá y hacelo. Yo no quiero hacer tal cosa, entonces la Torah lo prohíbe, entonces no lo hago. No, yo lo que quiero saber es qué es lo que Dios quiere de mí. Y esto es lo que representa Tiferes, la combinación perfecta entre bondad y severidad. ¿Por qué? Porque es la combinación de lo que Dios quiere de mí y no lo que yo quiero de Dios. Entonces este es el concepto de Machloikes Leshem Shamaim. Las discusiones tienen que ser ¿para qué? Para saber cuál es la ley. Entonces una discusión en aras de saber la combinación perfecta de Eishumaim, fuego y agua, la voluntad de Dios, realmente qué quiere Él de mí, que haga, que no haga, que haga cuánto tengo que hacer, cuánto no puedo hacer, etc. Es decir, de manera tal que lleguemos a la deducción de la ley correctamente. Y toda discusión que sale de este ámbito, tenés que alejarte de esto. Toda discusión que no tiene que ver con realmente saber cuál es la voluntad de Dios, alejate de esto. Porque Tiferes no quiere agarrarse fuera, o sea, fuera de lo que es la discusión de Toira, de Gesed, Gvura, etc. Incluso si es una discusión de Toira. Si la discusión es solamente lecanter es para quejarse, como las personas que hacen preguntas para molestar nada más y no para saber la ley. Si esa es la discusión, al fin y al cabo esto termina en Gehinam, termina en purgatorio, Dios libre y guarde.
y no hay discusión que no genere un defecto en Tiferes, sino que las discusiones de la Toira tienen que ser Leshem Shemaim, de vuelta en aras del cielo, porque todos los caminos de la Toira son pacíficos y al fin y al cabo tienen que terminar en amor al prójimo. Cuando hay dos Talmid de Jajom, dos sabios discutiendo, el final de la discusión tiene que ser con amor a Abbas Israel, con amor al prójimo. La discusión no es si yo te voy a ganar a vos o vos me vas a ganar a mí. Yo tengo razón o vos tenés razón. La discusión es qué es lo que Dios quiere. O sea, no importa si el que habló correctamente fui yo o fuiste vos. La cuestión es llegar a la conclusión verdadera de lo que Dios quiere de nosotros. Y la persona que se beneficia, traducción literal, oígela noes, come beneficios de las palabras de Toira, está generando un defecto en esta cualidad también, que es Koidesh, que es santa, y está sacando las palabras de Toira de la santidad para hacerlas mundanas, porque está comiendo, entre comillas, de las palabras de Toira. Por supuesto que las personas tienen que vivir de algo. Acá el punto es que está beneficiándose de las palabras de Toira. Y cuando la persona estudia Toira para el beneficio de Dios, para revelar la presencia de Dios aquí abajo, dichosa su porción. Y lo principal de todo, que la persona piense constantemente y busque en su interior el camino adecuado de la discusión de Toira, de manera tal que si la persona encuentra alguna cosa inapropiada, la persona retorna a Gachuba de esto. Y uno siempre tiene que reconocer la verdad, este concepto de Tiferes, para que se encuentre ahí Tiferes, que es justamente la cualidad Emes, la cualidad de la verdad.